Y ya de regreso en el programa, otra vez, como es de costumbre, en estos programas que ya comenzamos el calor, que estamos en verano, traer gente que tenga relación con la salud, para que nos vaya aclarando algunos temas, para que vaya esclareciéndonos algunos términos. Y de esta manera, si usted está viendo el programa, puede enfrentar de mejor forma la situación. Estamos con David Valle, quien es enfermero y viene a contarnos algunos temas de sumo interés. ¿Cómo estás, David? No sé si decirte David o Rodrigo nunca. Como tú quieras, da lo mismo. Es que el otro día salía abajo, decía David, acá en el GC, acá. Y, claro. y yo te decía Rodrigo, entonces la gente como que no capta. Pero bueno, yo te puse en la pauta Rodrigo, así que vamos a decirte Rodrigo. Okay, ¿Cómo estás? Cero problema. Muy bien, ¿y tú? Bien igual, un poco acalorado. Bastante. Pero me parece que es una de las cosas que sí se deben ir viviendo en las estaciones diferentes. No sé si estás de acuerdo conmigo como tú, una persona de salud, en que es muy gratificante disfrutar un invierno bien frío, pero también es gratificante disfrutar un verano con calor. Bien caluroso, dices tú. ¿O no? Sí. ¿Mal para la salud de los extremos? No, para nada. O sea, de hecho el ser humano está acostumbrado a termorregularse ante situaciones. Ya cuando escapa este tema de la termorregulación ya tenemos problemas o patologías, pero en el tema de vivir las estaciones como debemos vivirlas, sí, absolutamente. Claro que tenemos nosotros, por ejemplo, una marcada diferencia entre nuestros climas, que es un clima desértico, ¿no es cierto?, ante un clima más mediterráneo como es el de Santiago, de la estación central, donde sí tenemos estaciones muy marcadas, ¿no es cierto? ¿Influye algo en nuestra salud? O sea, lo que influye es, por ejemplo, si no tenemos los cuidados correspondientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de que si tú vas a la playa y no te aplicas bloqueador o no te aplicas o estás demasiado tiempo expuesto a los rayos ultravioleta, te vas a insolar y vas a tener problemas de salud por ese aspecto, como creo que tú ya sabes, ¿no? Sí, bastante. Bastante. Yo me he quemado muchas veces en mi vida. Oye, Rodrigo, cuéntame, ahora veníamos a hablar exactamente de qué tema. A ver, yo venía hoy día, como siempre las veces que tú me has invitado, ¿no es cierto?, a tratar de que la gente empiece a comprender un poco de qué es salud y de cómo... Eso te quería preguntar, ¿cómo que es salud? A ver, cuando yo hablo de qué es salud, hablo de cómo se entiende el término, porque la gente muchas veces involucra salud a lo que es no tener enfermedad. Ya. ¿No es cierto? Yo no estoy enfermo, estoy saludable. Ya, eso me lo explicabas ayer y no me quedó muy claro, ¿no? Explícamelo, por favor. Exacto. De hecho, salud, como término en sí, se entendía en la antigüedad como la ausencia de salud. Entonces, ausencia de enfermedad. O sea, perdón, ausencia de enfermedad, ¿no es cierto? Y ya con el pasar del tiempo, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, comenzó a modificar esta visión, ya de acuerdo a los cambios poblacionales que ha tenido el mundo. Y ya empezó a darse cuenta de que salud no era netamente un tema biológico. Ya. ¿Cachai? No era un tema netamente de enfermedad física, sino que también tenía un componente tanto mental y un tanto social. Por ejemplo, la persona que está como ermitaña, absolutamente separada del mundo, que no tiene ninguna red de protección, esa persona también no está saludable, no tiene salud. O sea, tú dices que una persona que no tenga ninguna enfermedad, pero que vive desconectada ¿de qué? De amistades, de familia, de sistema de educación, de sistema de salud. No es considerada saludable. Exacto, porque esa persona no tiene una buena salud social. ¿Me entiendes? ¿No sientes que este englobamiento que le estás dando, que me estás contando que existe, exagera un poco? No, porque tú te das cuenta de que todo ser humano tiene varios aspectos. De hecho, incluso ahora, últimamente, los últimos teoristas que han dicho estos conceptos involucran también la salud espiritual, que también es importante, ¿no es cierto? Así como hay gente que puede ser muy católica, que puede ser muy evangélica o que puede tener cualquier creencia, también hay gente que es atea, que no tiene ninguna, ¿no es cierto? Y todas estas merecen respeto, merecen una inclusión. Entonces, además del tema tanto físico, el tema mental,
las depresiones, los síndromes bipolares, etcétera, ¿no es cierto? Social, también podemos unir a espiritual dando un sentido holístico, o sea, totalmente completo. El ser humano no es único. Oye, no a ver, aspecto. pero si tomamos en cuenta de alguna manera que esto es así como tú lo estás planteando, entonces cabría, supongo, no sé, la posibilidad de que mucha más gente en el mundo esté enferma de lo que parece ser. Claro. De lo que te da la primera visión, que es solamente la ausencia de enfermedades. Claro, pero también tenemos que entender que el concepto de salud es único para cada persona. Por ejemplo, si yo tengo una patología que es crónica, por ejemplo, soy diabético, hipertenso, etcétera, ¿ya? Yo voy a estar saludable cuando yo esté con mi enfermedad o mi patología controlada. Eso Ya. va a ser para mí estar saludable, Ya. mi óptimo bienestar. Ya. En cambio, tú, que no tienes ninguna patología crónica, Excepto la... excepto la mental, ¿no es cierto? Excepto la mental, tenemos el tema está que tú, si llegas a tener una patología crónica, ¿no es Ya. cierto?, cambia tu visión de salud. Ya. Entonces, nosotros, como profesionales de la salud, debemos abordar esto por cada Pero, persona. por Ustedes, eso- por ejemplo, cuando nos van a ver, no son un número. No pueden ser un número, no pueden ser Son un voto. el paciente. Son un voto, no son un número. No. El paciente 1, que viene por decirte, por amigdalitis, no es igual que el paciente 2 que viene por amigdalitis, porque a lo mejor el paciente 2 que viene por amigdalitis es porque vive en condiciones pésimas en su casa, no tiene un techo que lo cubra, ¿no es cierto? Y eso implica otra visión. Por eso que la atención primaria es súper importante, es la que es más Siempre cercana a la insistes gente. cuando vienes al programa en eso, ¿no? Sí. La atención primaria es más importante que la secundaria. O sea, no he dicho que sea más importante, pero en Chile, históricamente, la atención primaria siempre ha sido como el hermano pobre. Claro. ¿Me entiendes? Claro, claro. O sea, todos los recursos van hacia lo que es secundario, hospital, ¿no es cierto? O terciaria, que ya son centros de rehabilitación. Pero la atención primaria, que es la base, que es por la puerta de entrada quizás, por donde nosotros podemos detectar patología, es menos apoyada con recursos, ¿no es cierto? ¿Tú sientes de alguna forma, Rodrigo, que si la salud primaria fuera mejor aprovechada, con mejores recursos y todo lo demás, habría una disminución, por ejemplo, de los enfermos que llegan al nivel secundario? Absolutamente. ¿Por qué? Porque a ver, la base o los pilares de la atención primaria son la promoción y la prevención. La promoción de factores saludables, como por ejemplo el deporte, la alimentación saludable, el evitar el tabaquismo, alcoholismo, etc. Y la prevención de patologías, ¿ya? Entonces, si nosotros, y eso se hace con súper pocos recursos, nosotros podemos hacer unas educaciones en colegios, podemos, incluso como se hacía antes con estos papel craft, ¿no es cierto?, que se hacían las educaciones así antiguamente, y eso te implica una menor cantidad de costos que, por ejemplo, el paciente diabético, que tú no lograste controlar la atención primaria y pasó a atención secundaria porque tiene que amputarse un pie. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, apoyando la atención primaria, nosotros podemos absolutamente disminuir los costos que implican la atención, el ya que un paciente pase a atención secundaria. O sea, en definitiva, previniendo. Y promoviendo los factores de salud. Ya, entonces, pero antes de terminar la entrevista, quiero que me vuelvas como a tocar así en rápido el tema de, si tú eres un diabético hipertenso, el momento que tengas todas esas patologías controladas, vas a estar saludable. Y el que está sano, sin embargo, ¿es saludable en qué momento? El que está sano, el que no tiene ninguna patología, va a estar sano, ¿no es cierto?, mientras no presente factores de riesgo que involucren o que lo lleven a la patología. ¿Me entiendes? O que presente una patología, por ejemplo, digamos, la señora en la casa que tiene 40 años y empezó con, pucha, me dan ganas de hacer pipí muy seguido, tengo sed, tengo hambre, Está etcétera. diabética. Va al consultorio, se hace el examen médico preventivo y le sale que tiene el azúcar alta, la glicemia, la gente para que entienda el azúcar, ¿no es cierto? Eso va a implicar para ella un cambio dentro de su dinámica de salud. Ya. La salud es dinámica, va cambiando en Sí, distintos claro. aspectos de tu vida, ¿no es cierto? Y va desde un punto de estar absolutamente saludable a estar muerto. Ya. Así es, ¿no es cierto? Y ahí tenemos todas las etapas del tema de salud. Entonces, esta persona que descubre que tiene una enfermedad nueva ya no es saludable. ¿Ya? Ya empieza con esto. En cambio, la persona que está con
una patología crónica, pero está controlada, para ella ser saludable es que esté dentro de sus patrones normales y que pueda hacer una vida normal. Ok. Entonces, la recomendación final de esta entrevista es: hágase los exámenes, visite a su médico y siga los consejos. Exacto. Y ojalá la gente que, ¿no es cierto?, está adscrita a FONASA, atiéndase en la atención primaria, vaya a pedir sus horas y empiece a utilizar y empiece a ver el tema de cómo seguir promoviendo sus factores saludables y de cómo disminuir los factores que son de riesgo. ¿Estamos avanzando en buena forma para tener buenas atenciones primarias en nuestra región? Sí, yo creo que sí, se está dando, pero el tema está en que la gente tiene que ser educada igual. Y yo creo que espacios como este nos dan el pie para que la gente comience a entender cómo es el tema de salud. Ok. Rodrigo, gracias por haber venido. Esperamos tenerte de nuevo en algún capítulo con otro tema. Pongan mucha atención a este tipo de entrevistas porque se van aclarando tantos términos y tantos temas que muchas veces en la casa la gente tiende a decir: oye, me duele acá. Ah, pero sabes que a la vecina Juanita también le pasó. Sí, parece que es una tendinitis de lombritis. Claro. Y se inventan toda una historia que no tienen ni idea. Y se automedican. Y se automedican y ellos creen, y ya se sienten sanos. Y no es así, ¿no? Claro. A veces nos conduce a un final peor. Así es. Ya, Rodrigo, gracias por haber estado acá. Chao, gracias a ti. Nos vamos a un corte y volvemos al tiro. Doobly bop bop, baby, do wah. Doobly bop bop, baby, do wah.